Muy buenas noches, Gonzalo. El tema que veremos o el capítulo que iniciaremos a estudiar y que pretenderemos concluir, con el cual pretenderemos concluir nuestro contenido programático, es la teoría del conflicto internacional. Esa teoría del conflicto internacional tiene varios aspectos que podemos tratar y que vamos a empezar la tarde-noche del día de hoy mediante una sesión asincrónica. Indispensable su visualización para que también puedas ir entendiendo cómo se contextualiza el derecho internacional. El derecho internacional necesita un entorno y un escenario para su aplicación. Y ese entorno y escenario para su aplicación es la jurisdicción internacional. Posteriormente a ello, estudiaremos la responsabilidad internacional, la responsabilidad que encaja o engrana o estima para los estados cuando han incurrido en una suerte de acciones, están obligados a reparar. Pero también tenemos unos aspectos que también son muy importantes, como es la protección diplomática y como es el uso de la guerra o de la fuerza, amparada, por supuesto, en los convenios 1 y 2 de Ginebra y sus protocolos facultativos. Por el día de hoy, conozcamos la jurisdicción internacional y te invito a ello, a que, por supuesto, observemos a partir de la noción, de la existencia de ella, de sus elementos, de sus características y de sus principios, los principios de la jurisdicción internacional. Para ello, permíteme compartir en pantalla. Por supuesto, vamos a ver. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente. Ahí estamos. Vamos a compartir un slide share. Vamos a ver. Ahí estamos. Perfecto. Pero antes de adentrarnos en el conocimiento de la presentación en diapositiva o de este slideshare, permíteme intentar ya clarificarte qué entendemos por jurisdicción internacional. Cuando hablamos de jurisdicción, lo primero, Gonzalo, que debemos destacar es que nos estamos refiriendo al poder del Estado, o mejor dicho, al poder del Estado en una fase dinámica o de actuación de los órganos facultados para ejercer dicho poder en el ámbito de ¿qué? De la competencia. Jurisdicción y competencia son dos elementos que operan bajo una sinergia, bajo una cohesión. Pero pues bien, en un sentido más tradicional, la jurisdicción corresponde a la facultad que se otorga a los tribunales cuyo conocimiento les ha sido encomendado la Constitución o la ley. Se trata, por tanto, de una facultad que es otorgada a un organismo determinado a funcionar en el orden interno estatal. Ejemplo de ello, los tribunales. Ejemplo de ello, las Cortes de Apelaciones. Ejemplo de ello, la Corte Suprema. Cuando hablamos de jurisdicción internacional, igualmente nos referimos a una facultad de juzgamiento otorgada a un organismo jurisdiccional determinado. Por otro lado, Gonzalo, el conocimiento de los asuntos encomendados a estos tribunales se sustancia o se impulsa al igual y exactamente que ocurre en el sistema interno de cada estado. ¿A través de qué, profesora? De una ritualidad o de un procedimiento, como lo tenemos evidenciado en nuestro Código Orgánico de Tribunales. Por ello, antes de seguir adelante, debemos recordar que al referirnos a las características, Gonzalo, que también lo comentábamos de los sistemas de protección de los derechos humanos, de aquellos convenios, de aquellos tratados. Destacamos que estos sistemas están conformados por normas que enuncian derechos y también por normas que establecen mecanismos procesales de protección. O si se quiere, mejor aún, Gonzalo, para que me entiendas y seamos más claros, de normas sustantivas y de normas adjetivas. Esta distinción es sumamente importante, sobre todo dentro del plano de la jurisdicción internacional como tal, Gonzalo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones también, cuando hablamos de jurisdicción internacional, estamos hablando de derecho procesal constitucional supranacional
o derecho procesal transnacional, como también se le ha querido denominar un poco a esta jurisdicción como tal. Juan Carlos Hitter, se me viene a la cabeza, es un gran renombrado autor chileno que nos habla sobre esta noción y esta modificación o transformación que ha tenido la jurisdicción internacional como tal. ¿Por qué? Porque se ha venido estableciendo estos tribunales supranacionales que tienden a ser instancias mucho más efectivas y mucho más óptimas en materia de la defensa de los derechos humanos, del derecho internacional público y la materialización de la jurisdicción internacional. Gonzalo, anteriormente o en la anterior cápsula observábamos o te explicaba lo que sucede justamente con las organizaciones internacionales gubernamentales y con las organizaciones no gubernamentales. Pues bien, hablemos de otra clasificación que también está muy relacionada con la jurisdicción internacional y son los organismos supranacionales y los organismos internacionales. Y esto para fortalecer también nuestro tema anterior. En la medida, Gonzalo, en que las relaciones interestatales se han tornado mucho más complejas, ha sido posible observar una proliferación de organismos internacionales, organismos a los que se integran los estados, con el objeto de dar soluciones específicas a los problemas que se pueden suscitar producto de esa interacción, tanto en el ámbito mundial, regional o local. A su vez, la estructura y funcionamiento de dichos organismos se inspira fundamentalmente, Gonzalo, y esto lo deberíamos tener suficientemente claro, en el principio de cooperación entre Estados. Lo importante de esta integración internacional para efectos de nuestro estudio es que en múltiples ocasiones el acuerdo entre estas entidades estatales dota a estos organismos de competencias propias del Estado. Es decir, se hace una transferencia de las competencias internas que tiene el Estado para trasladarlas en el plano internacional. Entonces, ahora bien, estos organismos pueden revestir la forma de organismos internacionales o bien de organismos supranacionales. Respecto de los organismos internacionales, que no es objeto, digamos, porque ya lo abordamos en la cápsula anterior, pero se hace precisar que su naturaleza jurídica es muy extensa. Basta con decir que corresponden a que son órganos que ejercen sus competencias de manera independiente, de manera externa, eh, casi que extendiéndose de las propias de los órganos estatales internos como tal, porque vienen a hacer una función complementaria. Entonces, los organismos supranacionales, yo creo que a veces es necesario recordar que el actual retroceso que experimenta el concepto tradicional de la soberanía de los estados, que se hace especialmente evidente en materia de derechos humanos, porque ya no solamente basta con el ejercicio soberano de cada estado, sino la materialización supranacional o supraconstitucional para que estos derechos humanos tengan verdadera validez y eficacia como tal. Y existen tribunales ya supranacionales, lo tenemos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que completa esta superación. Y claro, va desnaturalizando o va debilitando un poco la soberanía plena de cada uno de los estados. Pero bien, en cuanto a los órganos supranacionales, consideramos que hay ciertas características que también las vimos en la cápsula anterior, pero es necesario refortalecer. El primero y fundamental de esos rasgos es que el ente supranacional ejerce ciertos poderes en forma independiente de los estados que la conforman. Lo que no es muy novedoso, Gonzalo, pero en el ejercicio de dichos poderes, independientemente o muchos de los actos y normas derivados del ente supranacional, despliegan los efectos, es decir, se aplica su competencia en los estados a los cuales también están ligados. Desde el punto de vista jurídico, las organizaciones supranacionales las caracterizan por crear un auténtico ordenamiento que
despliega, reitero, directamente ese poder a los distintos estados, lo que exige que tanto ordenamiento supranacional como ordenamiento interno deban articularse entre sí. Y digamos que esa es la principal o las dos principales características como tal cuando nosotros hablamos de jurisdicción internacional, que reitero, estamos hablando también, por supuesto, de ese concepto que es jurisdicción frente al Código Orgánico de Tribunales como tal. Pero claramente cuando nosotros hablamos de jurisdicción, estamos hablando, si mencionamos a Eduardo Couture, por ejemplo, dentro de los contextos internos, que define la jurisdicción como esa función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por cualquier acto jurídico o de juicio, se determina el derecho de las partes, o en este caso, Gonzalo, de los sujetos de derecho internacional público, con el objeto de dirimir esos conflictos y esas controversias entre las partes como tal. Es decir, en la jurisdicción se materializa la litis, y eso precisamente a ese punto quería llegar. Porque si te das cuenta, yo mencionaba al principio cómo se denominaba este capítulo, la teoría conflictual del derecho internacional como tal. Entonces, pudiésemos también decir, etimológicamente la jurisdicción es la declaración del derecho al juicio. No obstante, si nosotros hacemos un poco de memoria retrospectiva, en el derecho romano se confundían mucho las atribuciones legislativas con las judiciales como tal. Entonces, dejémoslo simplemente en una declaración del derecho, que por supuesto tiene una materialización como tal. Pues bien, volvamos a lo nuestro. Cuando nosotros hablamos, por supuesto, de esa jurisdicción internacional, hablemos también de la relación directa que se tiene respecto al imperio del derecho y a la obligación de los estados que pertenecen o que son los actores de esta comunidad internacional. Reitero, dentro de la jurisdicción se traba el litigio o se traba la litis o se presenta la litis, esa controversia entre las partes, en este caso sujetos de derecho internacional público, y que claramente son aquellos quienes deben dar alcance al imperio del derecho y a la obligación de su cumplimiento en calidad de actores de la comunidad internacional. Sigamos. Aquí tenemos, Gonzalo, vamos a ampliar la diapositiva, por favor. Aquí tenemos, Gonzalo, la obligación prevalente de esos actores de la comunidad internacional en el contexto de la jurisdicción. Entonces, la vigencia plena del respeto a la soberanía de los estados, entendida como ese cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos de los mismos, para dar alcance al respeto de cada estado respecto de su soberanía. La violación a los principios básicos del derecho internacional público, más las normas internacionales, acarrearán siempre, Gonzalo, un conflicto. Así como tenemos la litis dentro de la jurisdicción interna, también acá el conflicto en el plano de la jurisdicción internacional será cuando se perturbe esa paz y seguridad internacional.
poniendo en peligro, por supuesto, los principios tan de base como es la cooperación internacional, la ayuda mutua, el bien común. Recuerda que la jurisdicción internacional tiene unos escenarios aplicativos y esos escenarios aplicativos lo tenemos en los organismos internacionales, como el caso de la ONU, como el caso de tanto los subórganos que pertenecen a las Naciones Unidas, porque ahí es donde justamente se hace material la jurisdicción internacional. Nosotros lo veíamos en algún momento, cuáles eran los principios básicos del derecho internacional público. ¿Por qué, profesor, hablamos de los principios? Porque los principios van a ser justamente las bases en las cuales la jurisdicción internacional o el sistema jurídico internacional, que vienen a ser el complemento de las normas sustantivas y las normas adjetivas, se van a sustentar. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que nosotros también hemos conocido dentro de todo el estudio del derecho internacional? Mencionemos algunos, Gonzalo. Los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o a la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Segundo, los estados arreglarán sus controversias. Si te das cuenta, Gonzalo, como siendo la jurisdicción internacional el título de base para poder conocer el uso de la fuerza, los planteamientos de la guerra, la protección diplomática y la responsabilidad internacional. Son los principios fundamentales en los cuales se asienta el sistema jurídico o la jurisdicción internacional. Los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. Los estados tienen la obligación de no intervenir en los asuntos que son de jurisdicción interna de ellos mismos. Aquí también tenemos el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. La obligación de los estados de cooperar entre sí, el principio de igualdad soberana, el pacta sunt servanda, Gonzalo. Y por supuesto estos principios encuentran eco en otra herramienta fundamental dentro del sistema jurídico internacional. ¿Cuáles son los sistemas de protección que están o los instrumentos internacionales que protegen estos principios? ¿Y cuáles tenemos, profesora? Tenemos la Carta de la ONU, de las Naciones Unidas, tenemos la Carta de la Organización de los Estados Americanos, tenemos el acta final sobre la Conferencia de la Seguridad y Cooperación en Europa, tenemos la Carta General de la OEA, reitero, tenemos también la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos la Convención Internacional del Niño, Niña y Adolescente, tenemos la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer. Tenemos esta suerte de instrumentos que van a encajar o que van a materializar esos principios dentro del sistema jurídico internacional. Para ello, Gonzalo, de todas maneras, también volvamos un poco a exactamente qué principal instrumento sería indispensable para materializar, digamos, la jurisdicción internacional. Yo te había ya mencionado que tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya también la hemos conversado latamente, pero también te había prometido hablar sobre la Corte Penal Internacional, que ella se crea bajo el Estatuto de Roma y es uno de los sistemas de protección más utilizados dentro de las jurisdicciones internacionales cuando hay países que no han suscrito o que se han alejado de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto porque este es el pleno ejercicio de la jurisdicción internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional, la gran ventaja de ella es que no tiene una competencia subyugada o subsidiaria
como si sucede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues esta depende de la OEA como tal. La Corte Penal Internacional tiene una competencia automática, Gonzalo, pues fue creada por el Estatuto de Roma, si mal no estoy, en el año de 1998, y la Corte Penal Internacional está creada para enjuiciar los crímenes de genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, tanto en el marco de los conflictos armados internacionales como en el de los conflictos internos. Igualmente, Gonzalo es competente respecto del crimen de agresión, pero salva la precisión que en este caso el tipo penal deberá ser definido por una subcomisión, es decir, por una comisión que evalúa dentro de la Corte Penal Internacional para que pueda ser conocido, digamos, en sala plena por la Corte Penal como tal. La Corte Penal Internacional, como te digo, puede enjuiciar a cualquier individuo mayor de 18 años y esta es la verdadera. Fíjate que como tiene esta independencia sin exclusión alguna, en razón de la posición o cargo que éste puede ocupar en el sistema jurídico político del Estado o en alguno de sus órganos como tal. Y en este caso nos coloca en el mejor ejemplo, de Nicolás Maduro. Claramente Nicolás Maduro puede, si se demuestra la comisión de delitos de lesa humanidad y de delitos en el contexto internacional, puede ser juzgado ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, también, pese a esta independencia, también podemos decir que la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria. ¿Cómo así, profesora? Que primero, Gonzalo, siempre se va a requerir el agotamiento de la vía gubernativa o de la jurisdicción interna, para ahí sí acudir a la jurisdicción internacional como tal. Permíteme igualmente, ya habiendo hecho estas precisiones, permíteme hablarte, además de los principios que hemos conocido dentro del derecho internacional público, los principios que también se manejan, o inclusive, mejor aún, principios de carácter procesal que se manejan dentro de la jurisdicción internacional, cuya materialización se hace a cargo de los tribunales supranacionales o de carácter supraconstitucional. Ese principio es el de la especialidad. Esto, ¿cómo así, profesora? Esto en relación a las materias que abarque la competencia del tribunal, ya sea en un ámbito de actuación demasiado amplio, perjudicaría, por supuesto, la independencia de los tribunales internos de cada estado, a quienes debe corresponder el conocimiento de la mayor parte de los asuntos que se suscitan en el ámbito estatal. Por ende, se hace obligatorio, reitero, en temas de jurisdicción internacional, Gonzalo, por supuesto, acudir siempre a la jurisdicción interna y a partir de ahí, una vez agotado esta vía, acudimos a la jurisdicción internacional. El segundo principio es el de excepcionalidad, lo que significa que el ejercicio jurisdiccional por parte del Tribunal Supranacional solo puede ser convocado una vez que se han invocado circunstancias de especial gravedad o urgencias. Esto es especialmente importante ya que atendiendo a la facultad de supervigilancia que le hemos atribuido un ejercicio desmedido de la jurisdicción, ojo Gonzalo, por parte de este organismo podría conducirnos a un serio detrimento de la jurisdicción interna y por ende del poder del Estado, que eso es lo que no queremos. Si bien hemos, con la jurisdicción internacional o con la jurisdicción universal o con la jurisdicción supranacional, hemos debilitado para algunos autores la soberanía de los estados, no lo podemos hacer. No podemos decirlo categóricamente. Es una simple apreciación. Entonces, claro,
podríamos estar en un detrimento de la jurisdicción interna y por ende del poder del Estado, lo que en último término puede claramente desembocar en un caos institucional. Permíteme nuevamente aperturar el video para que así también. El tercer principio, el principio de subsidiariedad. Este principio está relacionado y está entrelazado con los dos anteriores. La característica o este principio procesal consiste en que la jurisdicción del Tribunal Supranacional solo debe entrar en funcionamiento una vez agotados los recursos del orden interno. Fíjate que lo veíamos en el primer y segundo punto. Toda vez que el principal obligado a la protección de los derechos fundamentales del individuo es el Estado, del cual forma parte, a través de las garantías constitucionales de carácter sustantivo y procesal. En cuanto al análisis constitucional de la jurisdicción supranacional o de la jurisdicción internacional, permíteme traerte a incorporación un texto del profesor Andrés Bordali, en un fallo del Tribunal Constitucional donde hacía en una interpretación muy flexible y finalista de la Constitución, la cual dice que la superación definitiva del concepto de soberanía vinculado al concepto del Estado-Nación y la erradicación de criterios extrajurídicos al momento de calificar la constitucionalidad de un organismo nos permitirán incluir a la jurisdicción supranacional válidamente en el orden constitucional. Y esta es la invitación muy clara, te lo voy a dejar como un texto de consulta guía, es el fin de la jurisdicción supraconstitucional o el fin de la jurisdicción internacional de Rodrigo Uprimni, un autor colombiano, para que también a ti te pueda servir a nivel de parangón o a nivel de derecho comparado. Vamos a cerrar este slide share y permíteme, por supuesto, compartirte, aquí estamos cerrando, y permíteme compartirte un video que va a ser muy, muy complementario. Vamos a dejar de compartir, aquí estamos, que va a ser muy complementario del contenido temático de hoy. Permíteme, por favor. Esperemos que nos aperture. Y por supuesto, dame los espacios de tiempo para ello. Aquí lo tenemos. La Jurisdicción Internacional de los Derechos Humanos en América Latina. Activismo e integración de los estados. Pero aún así, vamos a compartir, es un video largo, pero va a quedar consignado dentro de nuestra plataforma virtual como tal, ¿ya? Para que, a fin de que pueda ser un complemento para tu estudio en el plano de la jurisdicción internacional. Nuevamente, permíteme compartir el audio y aquí estaríamos. Baltasar Garzón, juez de la Corte Penal Internacional, fue quien le dictó la orden de captura al general Augusto Pinochet. Así que muy reciente esta noción presentada por él de qué entendemos por jurisdicción universal o jurisdicción internacional o jurisdicción supraconstitucional. Muy bien, Gonzalo, esperemos que sea de tu agrado. La jurisdicción universal es un principio ancestral que en sus orígenes además fue español y también en su consolidación en España a través de los casos de Argentina, Guatemala, Pinochet, etcétera,
ha tenido un papel relevante para que la protección integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado, de torturas, de genocidios, de guerra, sea una realidad o por lo menos consigamos estar un poco más protegidos. Desgraciadamente el Partido Popular en España no ha sido prácticamente nunca partidario de esta jurisdicción, no lo fue con el gobierno de José María Aznar y no lo está siendo con el gobierno de Rajoy, y anteponen otros intereses de índole económico, político y diplomático a los verdaderos intereses de seguridad jurídica y de dignidad de un pueblo. La jurisdicción universal protege a los ciudadanos, los protege de los abusos, los protege de esas desmesuras que a veces el poder establecido impone, pero además también los protege de los grandes crímenes como el crimen de narcotráfico, como el crimen de terrorismo. Y sin embargo, la reforma que ahora mismo se ha puesto en marcha desconoce todos estos principios, y por ese afán de acabar con la posibilidad de investigación de crímenes de lesa humanidad y persecución de genocidas, nos encontramos que también no va a ser posible perseguir a los grandes capos del narcotráfico que no estén en España, o a los grandes responsables, máximos responsables de organizaciones terroristas que secuestren a españoles, que maten a españoles o que cometan actos terroristas, si es que no están en España. Es el mundo al revés y es un gravísimo retroceso en el área de la protección de los derechos humanos de las víctimas como víctimas universales y de la seguridad jurídica de los españoles. Muy bien, Gonzalo. Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir y demos cabida a nuestra ya última cápsula conclusiva. Servirá a ti para complementar cuál es el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, siendo uno de los mejores sistemas de protección por su independencia frente al funcionamiento de la jurisdicción o del sistema jurídico internacional como tal. Vamos a ver, esperemos que en esta oportunidad nos aperture y volvamos a compartir pantalla. How can a victim of mass crimes have recourse to justice? And how can we prevent atrocious crimes now and in the future? The world is taking action against atrocious crimes with the support of the international community, including civil society groups. Countries worldwide created an international treaty. Gonzalo, la presentación se halla en inglés. Yo lo entiendo, pero vamos a buscar una que nos pueda facilitar el conocimiento respecto de la Corte Penal Internacional. Un momento, por favor. La que tengo preparada tiene un problema de apertura. Aquí estamos. Esperemos que sea de nuestra utilidad y, por supuesto, yo lo entiendo perfectamente, pero se trata de que impartamos en nuestra cátedra nativa o nuestro origen. Aquí estamos, vamos a compartir nuevamente. Y ahora sí, Gonzalo, sin mayor dilación. Muchas gracias. En el módulo
nuevo sistema de protección en materia de derechos humanos y de IH, después de haber hecho referencia al sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas y de haber hecho referencia al sistema interamericano a nivel regional, damos paso entonces a hablar de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma en 1998, instrumento que entró en vigor en el año 2002, tiene como finalidad juzgar individuos en materia penal por haber cometido alguno de los crímenes internacionales de los cuales tiene competencia la Corte. Estos son crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o crimen de genocidio. Adicionalmente hay un cuarto crimen que fue tipificado solamente de acuerdo a unos criterios a partir de la reunión de Kampala de 2010 y que entrará en vigor a partir de este año la competencia de la Corte para conocer de violaciones a ese delito en particular. Pero entonces crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio. Eso quiere decir que la competencia que tiene la Corte en cuanto a establecimiento de responsabilidad es muy distinto a la que teníamos en los sistemas anteriores, porque en los otros sistemas estábamos juzgando la responsabilidad internacional de los estados por haber incumplido sus obligaciones en materia de derechos humanos. Acá estamos juzgando a individuos y la responsabilidad no es internacional, sino es internacional penal. Es decir, que como consecuencia de encontrar a un individuo responsable, va a existir una sanción penal. Entonces, es importante también hablar un poquitico de la estructura de la Corte. La Corte está conformada por 18 jueces que se organizan a través de distintas salas y tiene también una fiscalía, una secretaría que se encarga de todo el recaudo de las pruebas y de atención a las víctimas. La Fiscalía se encarga de la investigación y de elevar los procesos. La Corte tiene unos antecedentes porque es la primera vez que tenemos una Corte que tiene competencia internacional. Ustedes recordarán que los antecedentes del derecho penal internacional son los juicios de Nuremberg y Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se juzgó a los líderes nazis y a los líderes en el Tribunal del Este, a los líderes de Japón por haber cometido estos crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión, crímenes de guerra en contra de, en el caso de los ciudadanos de los países europeos que invadió Alemania y en el caso de Japón, de China, Australia, etcétera, Filipinas. Entonces acá es muy importante recordar este antecedente porque después de lo sucedido en Nuremberg y Tokio se dio la idea o surgió la idea a nivel internacional de tener un tribunal internacional general permanente que se encargara de juzgar a individuos, pero debido a la Guerra Fría, la falta de acuerdo entre los estados, no se pudo materializar esa idea sino solamente hasta 1998, a pesar de que desde 1949 la Comisión de Derecho Internacional venía trabajando en un estatuto para desarrollar esta Corte Permanente. Vienen otros antecedentes muy importantes, como es en 1993, 1994 los tribunales ad hoc, pero no estábamos hablando todavía de una Corte Permanente. Ya se había caído la cortina de hierro, ya había caído el muro de Berlín, ya se había acabado la Guerra Fría, entonces surge la posibilidad de que por orden del Consejo de Seguridad existan o se constituyan unos tribunales ad hoc para juzgar dos circunstancias muy particulares. Lo sucedido en la Guerra de los Balcanes en el Tribunal para la ex Yugoslavia y lo sucedido, el genocidio entre Hutus y Tutsis, sucedido en Ruanda. Estos dos tribunales vienen a ser entonces la antesala de muchos otros tribunales internacionales híbridos de naturaleza nacional, pero con jueces internacionales o internacionales, son la antesala de lo que después en 1998 se materializa como el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Aquí es muy importante establecer que la Corte Penal Internacional no es un órgano de las Naciones Unidas, suele ser un error muy común, es una organización independiente que regula su relación con las Naciones Unidas a través de un acuerdo de cooperación, pero que es un órgano totalmente separado entre comillas, porque como ustedes bien saben, existe una relación entre la Corte y el Consejo de Seguridad que tiene la capacidad para referir casos y que también tiene capacidad de solicitarle a la Corte que no entre a estudiar una situación si considera que ese estudio de esa situación puede poner en riesgo la seguridad internacional. ¿Cómo se pone en marcha un proceso ante la Corte Penal Internacional? Por tres vías. Una de ellas ya la he mencionado brevemente. La primera es que el Estado parte remita al fiscal una situación que considera que justifica o que considera que genera que se haya cometido uno de los crímenes de los cuales tiene competencia. La segunda posibilidad es que sea el Consejo de Seguridad el que, actuando con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas,
Unidas emita una resolución por medio de la cual remita al fiscal de la Corte Penal una situación en donde considera que se cometen algunos de los crímenes, o que el fiscal inicie de oficio una investigación con base en la información proveniente de estados o de víctimas o de organizaciones no gubernamentales sobre las víctimas. Cualquiera de estas tres vías puede generar que se inicie el proceso ante la Corte Penal Internacional. Es muy común, sí, en todas ellas se necesita que se trate de un Estado parte, salvo parte del Estatuto de Roma, que reconozca la competencia de la Corte Penal Internacional, salvo que se trate de un caso sometido por el Consejo de Seguridad, el cual no necesita ser un Estado parte. Es el caso de Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, por lo que sucedía en Darfur, hoy en día Sudán del Sur, un nuevo país desde el 2011. Bien, hablando de los criterios de competencia de la Corte Penal Internacional, al igual que los otros tribunales, la Corte Penal Internacional también tiene 4 criterios de competencia: en razón a la materia, en razón al tiempo, en razón al lugar y en razón a la persona. En razón a la materia, la Corte tiene la competencia para juzgar conductas que son considerados crímenes internacionales, concretamente el crimen de genocidio, que es la intención deliberada, ¿no? Tiene un dolos especialis esta conducta, de tomar medidas para destruir un sector de la población, por razones de raza, de credo, de convicción religiosa, etc. Los crímenes de lesa humanidad, que son graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos; los crímenes de guerra, que son graves y sistemáticas violaciones al derecho internacional humanitario; y el crimen de agresión, cuyos elementos solamente vinieron a estar definidos hasta la reunión de Estados parte del Estatuto de Roma de Kampala del 2010. En razón al tiempo, la Corte tiene competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada a vigor del Estatuto de Roma. Ahí es muy importante recordar que en el caso de Colombia, se acogió al artículo 124 del Estatuto de Roma, a la luz del cual se difiere la competencia de la Corte para poder conocer de crímenes de guerra 7 años. Es decir, el Estatuto entra para Colombia en vigor el 1 de noviembre de 2002, desde ahí tiene competencia la Corte Penal Internacional, pero en el caso de los crímenes de guerra solamente tiene competencia a partir del 1 de noviembre de 2009. Ratione loci, o en razón al lugar, implica que la Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones en el territorio de cualquier Estado parte y por acuerdo especial o remisión del Consejo de Seguridad en el territorio de cualquier Estado. Y en razón a la persona, el acusado debe ser un nacional de un Estado parte del Estatuto de Roma, es decir, que reconozca la competencia de la Corte Penal Internacional, o que se trate de un Estado que específicamente para un caso concreto le ha reconocido esa competencia, o que se trate de un caso remitido por el Consejo de Seguridad en el cual no se tiene que respetar ese requisito de nacionalidad de la persona. Frente a admisibilidad, ¿cuáles son los 4 criterios para la admisibilidad de un caso ante la Corte Penal Internacional? Cuando el Estado donde se encuentre la persona de que se trate no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento; cuando el Estado donde se encuentra la persona de que se trate no esté en capacidad de investigarla o enjuiciarla; cuando luego de la investigación la decisión del Estado de no enjuiciar a la persona de que se trate obedezca a que el Estado no está dispuesto a que la persona sea llevada ante la justicia; o cuando luego de la investigación la decisión del Estado de no enjuiciar a la persona de que se trate obedezca a una incapacidad para llevar a cabo un procedimiento judicial. En resumen, una frase muy sencilla es lo que permite establecer cuándo se activa la competencia de la Corte Penal Internacional: cuando el Estado no quiera o no pueda juzgar uno de los crímenes internacionales de la cual tiene competencia la Corte Penal Internacional. Es decir, cuando estemos frente a un crimen de guerra, de lesa humanidad, genocidio o un crimen de agresión hacia el futuro y no se demuestre que el Estado quiere o está poniendo obstáculos para juzgarlo, ahí tiene competencia la Corte Penal Internacional. La Corte también se rige por un principio que se conoce como el principio de complementariedad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay un trabajo conjunto entre la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones internas para poder recaudar las pruebas y llevar los procedimientos. Debe existir una colaboración entre el ordenamiento nacional y la Corte Penal Internacional para poder llevar a juicio estas graves situaciones, estas graves condiciones.
Finalmente, es muy importante tener en cuenta, a la luz de la Corte Penal Internacional, que en el caso colombiano la Corte no ha iniciado una investigación formal de ninguna situación. Sin embargo, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sí ha manifestado su preocupación concretamente en 3 situaciones, lo reiteran en el informe preliminar del 2016. La situación de los mal llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y violencia sexual sufrida en el marco del conflicto. Estas 3 situaciones generan preocupación y sobre todo lo que más le preocupa a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de acuerdo con lo que ha manifestado frente a Colombia, es que no existen procedimientos que hayan llevado a máximos responsables ante la justicia. Entonces, sin lugar a dudas, es muy importante poner mucha atención porque es probable, ya lo he reiterado en muchas ocasiones, que si bien la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no se opone al proceso de justicia transicional en Colombia, si ese proceso genera escenarios de impunidad y sobre todo no cumple con los estándares establecidos en el Estatuto de Roma, la consecuencia puede ser activar la competencia de la Corte y que la Corte tenga la posibilidad de actuar frente a la situación vivida en el marco del conflicto colombiano. Muy bien, Gonzalo. Con eso claramente hemos concluido nuestra sesión de asincrónica del día de hoy y creo que te ha hecho una claridad. ¿Qué es jurisdicción internacional? ¿Cómo se materializa la jurisdicción internacional? ¿Cómo opera la jurisdicción internacional? ¿Cuáles son los órganos principalmente que operan? Entre esos la Corte Penal Internacional y por supuesto cuáles son los principios de base que fomenta o que se sustenta la jurisdicción internacional. Estoy aquí a tu disposición, esperemos que haya sido de tu comprensión, de tu entendimiento y nos vemos en la próxima sesión ya sincrónica. Un gran saludo.